Ningún hombre es lo bastante fuerte para mí, había dicho la mujer apache de tamaño imponente, hasta el día en que se cruzó con el vaquero. 3 hombres yacían en el polvo, gimiendo. Un cuarto permanecía inmóvil, paralizado, observando a la mujer que los había derribado sin siquiera sudar. Ella era más alta que todos ellos, de hombros anchos, y ni siquiera se había molestado en tomar un arma. Coaen observaba desde la cresta del risco, con una mano apoyada en el cuello de su caballo para mantenerlo en silencio. La mujer se movía como el agua contra la roca, fluida, inevitable, imposible de detener. Pero no era su fuerza lo que le atrapaba la mirada, era la contención, la precisión de cada gesto, como si estuviera resolviendo un problema, no ganando una pelea. Vestía ropa tradicional apache mezclada con prendas de la frontera, y en su cuello colgaba algo que le cerró el pecho de golpe. Un amuleto que reconocía, aunque no entendía cómo había llegado a sus manos. Cuando por fin alzó la vista hacia el risco, sus ojos encontraron los de él a la distancia, y durante un instante ninguno se movió. Entonces, sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue un desafío. Los hombres huyeron como pudieron, dejando los suministros tirados en el suelo. El Baruch no los persiguió. Nunca lo hacía. El miedo funcionaba mejor que la violencia, y esos hombres contarían lo que habían visto. Cómo la mujer apache custodiaba el paso del cañón. Cómo ningún hombre podía igualarla. Cómo intentarlo significaba humillación, o algo peor. Había construido su reputación con cuidado, convirtiéndose en una barrera viva entre su gente y el flujo interminable de colonos que creían que la tierra apache les pertenecía. Se agachó para recoger los suministros abandonados cuando notó movimiento en lo alto del risco. Un jinete. Observando, sabía que él estaba allí desde hacía 10 minutos. Había sentido su mirada como calor sobre la piel. La mayoría de los hombres apartaban los ojos cuando ella los enfrentaba. Este no. Permanecía tranquilo en la silla, el cabello oscuro atrapando la luz, y había algo en su quietud que la irritaba más que la agresión de los otros. Coaen guió a su caballo cuesta abajo, manteniendo las manos visibles, avanzando despacio. Eso lo había aprendido de su madre, acercarse sin amenazar, mostrar respeto sin parecer débil. La mujer no buscó un arma, pero su cuerpo cambió, quedando a medio camino entre la calma y la preparación. Ahora podía verla con claridad. Era al menos 15 centímetros más alta que él, con brazos marcados por una fuerza nacida de la necesidad, no de la vanidad. Cicatrices recorrían sus antebrazos, algunas con patrones ceremoniales, otras claramente ganadas fuera de cualquier ritual. «El paso está cerrado», dijo ella en inglés, con apenas un acento. «Vuelve atrás». «No puedo», respondió él, deteniendo el caballo a unos 6 metros, lo bastante lejos para ser respetuoso, lo bastante cerca para no gritar. «Llevo medicina. Hay un asentamiento más allá del cañón. Los niños están enfermos. No es asunto mío». «Imaginé que dirías eso». Descendió del caballo despacio, sin quitarle los ojos de encima. «Aún así, lo pregunto. No busco problemas». «Los problemas te encontraron cuando entraste aquí». Ella se acercó, y él notó que pisaba con la parte delantera del pie, silenciosa pese a su tamaño. Todo hombre que cruza esta tierra cree tener una buena razón. Todos piensan que sus motivos valen más que nuestro suelo sagrado. Tal vez los míos sí, tal vez se están muriendo, y tu tierra sagrada es el único camino para que la medicina llegue a tiempo. Él vio tensarse su mandíbula. «No te pido que abandones lo que proteges», continuó. «Te pido que dejes pasar la misericordia». Ella estaba muy cerca ahora, lo suficiente para que él viera destellos dorados en sus ojos marrones, para oler la salvia y el humo en su ropa. Lo estudió con la atención de quien lee un idioma invisible para otros. Su postura, su respiración, la mano cerca del cinturón, pero no del arma. Las callosidades en las palmas que contaban historias de una vida dura.
Eres distinto a los demás, dijo al fin. No sonó a elogio. Eso te hace más peligroso, o menos. Ya veremos. Le dio la espalda a propósito. ¿Puedes intentar pasar? Pero primero demuestras que eres lo bastante fuerte. Cohen miró sus hombros anchos, la forma tranquila en que se sostenía. Recordó a los hombres en el polvo. No me interesa pelear contigo. Ella se detuvo. Giró despacio. La sorpresa cruzó su rostro antes de convertirse en desconfianza. Todos los hombres quieren probarse contra mí. Yo no soy todos los hombres. Entonces, ¿qué eres? Él sostuvo su mirada con calma. Alguien que sabe que hay más de un tipo de fuerza. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de algo que ninguno entendía del todo. Elba sintió la frustración crecerle en el pecho. Él debía desafiarla, darle una excusa para echarlo como a los demás. Pero su negativa rompía el guión de una forma que ningún combate físico había logrado. No vas a pasar solo por tener la lengua afilada, dijo, aunque su voz ya no tenía el mismo filo. No lo esperaba, respondió él, señalando los suministros. Pero mientras hablamos, ¿te molesta si reviso lo que dejaron? Quizá haya algo útil. Ella lo observó agacharse junto a las mochilas abandonadas, revisándolas con manos rápidas y seguras. Se movía como alguien acostumbrado a sobrevivir con poco, que conocía el valor de cada objeto. Cuando sacó una cantimplora y se la ofreció primero a ella antes de beber, algo se le retorció por dentro. Esto iba a ser mucho más complicado de lo que había pensado. Y no tenía idea de que, antes de que el sol se ocultara 2 veces más, todo lo que creía sobre la fuerza, sobre los hombres y sobre sí misma, sería despojado hasta quedar crudo, real y aterrador. Elba lo observó trabajar. La mayoría de los hombres manipulaban los bultos como si nunca hubieran viajado en serio. Él no. ¿Dónde aprendiste modales apache?, preguntó de pronto, con más dureza de la que pretendía. Cohen alzó la vista, entornando los ojos por el sol a su espalda. De mi madre. Vivió con los Chiricahua 3 años antes de que yo naciera. Me enseñó que el respeto no es lo mismo que la sumisión. La respuesta la descolocó. Esperaba evasivas o mentiras. Tu madre fue capturada. Fue acogida. Estaba enferma, quizá muriendo. La encontraron en el límite de su territorio y eligieron la misericordia antes que la sospecha. Nunca lo olvidó. Elba sintió que algo se desplazaba bajo sus certezas. Bajó la mirada hacia el amuleto en su cuello. Un cordón de cuero sencillo, una pequeña piedra turquesa envuelta en hilo de plata. Lo había encontrado junto al río 3 estaciones atrás. Lo llevaba porque le hacía sentir protegida. Por primera vez, esa sensación tuvo un peso distinto. La piedra. La voz de Cohen salió baja, casi reverente, mientras sus ojos se clavaban en la garganta de Elba Rook. ¿Dónde la conseguiste? La encontré. ¿Por qué? Su mano subió instintivamente a cubrir el amuleto. Mi madre hizo una igual. Se la dio a quien le salvó la vida durante una fiebre. Era una curandera. La voz de él se fue volviendo distante. Murió hace 2 inviernos. Desde entonces, he buscado a esa curandera para agradecerle. Para decirle que mi madre nunca dejó de estar agradecida. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos, pesadas, cargadas de algo más profundo. Elba sintió un cosquilleo bajo la piel. No era por misticismo, sino por esa rara coincidencia en que 2 vidas cruzan caminos sin saberlo hasta mucho después. La curandera que llevaba ese amuleto. Ya no está, dijo ella por fin. Era mi abuela. Se llamaba Kayla. El rostro de Cohen pasó por una tormenta de emociones. Duelo, reconocimiento, y algo que se parecía mucho al alivio. Entonces, ella te crió, dijo él. Elba asintió suavemente. Me enseñó lo que significa la fuerza. Me enseñó que protegemos lo que importa, cueste lo que cueste.
y también se lo enseñó a mi madre. Él dio un paso hacia ella, y Elba se dio cuenta de que no pidió permiso. No trató su espacio como algo que debía negociar. Los más fuertes, dijo con voz tranquila, son quienes saben cuándo luchar y cuándo sanar. Sus ojos no se apartaron de los de ella. Esos hombres de antes no necesitaban medicina. Necesitaban una lección, y tú se la diste. Ella se tensó. No le gustaba que él lo notara. No le gustaba que viera más allá del papel que había perfeccionado durante años. No les rompiste los huesos. No causaste daño permanente. Pudiste haberlo hecho. ¿Cuál es tu punto?, espetó. Mi punto es que ya eres más fuerte de lo que necesitas probar. Y eso me hace pensar que te lo estás demostrando a ti misma, no a ellos. Las palabras le golpearon el pecho como una lanza directa. Inesperadas. Exactas. Furiosas. La rabia le subió como fuego a la garganta. No sabes nada de mí, gruñó. Sé que tu abuela te crió para que fueras más que una guerrera, respondió él, señalando hacia el cañón. Sé que ella querría que dejaras pasar la medicina, porque eso era lo que ella era. No te atrevas a usar su memoria para manipularme. No es manipulación, es la verdad. No retrocedió ante su enojo. No se encogió cuando ella invadió su espacio, usando su estatura para intimidar. Puedes enviarme de regreso. Puedes obligarme a buscar otra ruta que me llevará 3 días más. Pero sabrás la elección que hiciste, y sabrás por qué la hiciste. Estaban tan cerca que Elba podía ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, distinguir los matices de marrón en sus ojos. Su respiración era estable, pese a su cercanía, pese a la amenaza implícita en su tamaño. La mayoría de los hombres ya se habrían echado atrás. Él no. No avanzaba, no retrocedía. Solo estaba allí, presente. Y eso hizo que el corazón de ella latiera más rápido por razones que nada tenían que ver con combate. Una noche, dijo ella entre dientes. Acamparás aquí esta noche. Mañana decidiré si puedes pasar. Justo. Y no toques nada. No deambules. No pongas a prueba mi paciencia. Entendido. Debería haberse alejado en ese momento. Debería haber puesto distancia. Debería haber usado la noche para reforzar todas las razones por las que dejarlo pasar era una debilidad. Pero no lo hizo. Y ya era demasiado tarde para fingir que no sentía el suelo moverse bajo sus pies. En lugar de alejarse, Elba Rook siguió ahí, atrapada en la gravedad tranquila de su mirada. En la forma en que él trataba su rabia como se trata al clima. Algo que se reconoce, no algo de lo que se huye. ¿Por qué necesitas realmente cruzar?, preguntó, esta vez con la voz más baja, genuinamente curiosa. Te lo dije con la verdad, respondió él. Hay niños con fiebre. El asentamiento está a 5 días si rodeo. 2 si cruzo por aquí. Hizo una pausa, y algo doloroso se le cruzó por el rostro. Vi morir a mi hermana por fiebre cuando tenía 12 años, añadió. Vi a mi madre abrazarla, rezar, rogar, mientras se quemaba por dentro. Si puedo evitar que eso le pase a alguien más, lo haré. Siempre. Sin importar qué se ponga en mi camino. Elba sintió en sus palabras la certeza profunda que solo dejan las heridas viejas. Lo reconocía porque ella también llevaba cicatrices parecidas. Esas pérdidas que te cambian, que te obligan a trazar líneas en la tierra y retar al mundo a cruzarlas. Haz tu campamento junto a las rocas, dijo de golpe, girándose antes de que él pudiera ver lo que se reflejaba en su rostro. Y quédate a la vista. Te estaré observando. Mientras caminaba hacia el borde del cañón, sentía los ojos de él sobre su espalda. Pero no eran amenazantes, no eran posesivos, eran conscientes, como quien percibe la cercanía de una tormenta o el crujir del fuego, algo poderoso, que exige atención. Lo que Elba no sabía aún era que mirar a ese hombre sería el comienzo del fin de todas las murallas que había levantado. No sabía que, al llegar la mañana,
Tendría que elegir entre la mujer que se había forjado y la mujer que su abuela Kayla soñaba que llegara a ser. Pero en algún lugar profundo dentro de su pecho, debajo de la armadura de músculo y reputación, una voz susurraba que ese vaquero de ojos tristes y manos firmes estaba a punto de cambiarlo todo. El grito cortó el aire vespertino como una hoja rasga la tela. Cohen ya estaba de pie antes de pensar conscientemente, con la mano yendo directa al rifle. Elba apareció desde las sombras junto a la pared del cañón, corriendo hacia el sonido con una velocidad imposible para alguien de su tamaño. Él la siguió sin dudar. Olvidó su caballo. Dejó atrás las alforjas con medicina. Solo importaba llegar a quien gritó. Los encontraron a unos 50 metros dentro del cañón. 2 miembros del pueblo de Elba. Un joven y una mujer mayor, atrapados bajo un derrumbe parcial. La pierna de la mujer estaba torcida en un ángulo que hizo que el estómago de Cohen se encogiera. El joven, atrapado desde la cintura, seguía consciente, pero pálido por el shock. «Drun», susurró Elba, cayendo de rodillas junto al muchacho. Sus manos se movían frenéticas pero precisas sobre las rocas, tanteando peso y estabilidad. «No te muevas. No intentes moverte. Duele», jadeó él. «Abuela, revisa a la abuela». Cohen ya estaba del otro lado, agachado junto a la mujer mayor, Kayla. Respiraba con dificultad, rápido. La pierna estaba mal, claramente rota, pero lo que más le preocupó fue el tono gris en sus labios, las pupilas, desiguales. Se golpeó la cabeza. Dijo en voz tensa: «Tenemos que mover estas rocas ya, pero con cuidado. Un mal movimiento y todo se viene abajo». Elba lo miró a través del espacio que separaba a las víctimas atrapadas, y en ese instante, toda tensión entre ellos se disolvió. Solo quedaba la urgencia, la necesidad. 2 personas que sabían actuar cuando otros se congelaban. «¿Sabes de medicina?», preguntó ella con firmeza. «De campo. Lo suficiente. Entonces dime cómo mover estas piedras sin matarlos». Él evaluó la escena con la rapidez de quien ha pasado años reparando lo que se puede y aceptando lo que no. «La grande, sobre la mujer. La levantamos juntos, a mi señal. Tú eres más fuerte, tú cargas el peso. Yo la sacaré. ¿Y el chico? Más complicado. Esas rocas se están sosteniendo entre sí. Habrá que reforzar los huecos antes de quitarlas». «¿Reforzar con qué?». Cohen miró alrededor, pensando con rapidez. «Madera de mi silla, lona, cualquier cosa que distribuya el peso de otro modo». La miró directo a los ojos. «Pero primero, tenemos que sacar a ella. Ese golpe en la cabeza no espera». Elba se posicionó junto al pedrusco más pesado, y Cohen notó por primera vez que sus manos temblaban. Apenas, casi imperceptibles, pero temblaban. Esto no era solo el pueblo, esto era familia. «A la cuenta de 3, dijo Cohen, con las manos apoyadas suavemente sobre los hombros de Kayla. 1, 2, 3. El Baruch levantó. Los músculos de sus brazos y espalda se marcaron como cuerdas tensas, las venas sobresaliendo bajo la piel, y la roca cedió con un crujido que los hizo congelarse. Durante un latido, nada se movió. Entonces Cohen tiró, arrastrando a la mujer inconsciente justo cuando la fuerza de Elba se agotó, y la roca cayó con un estruendo que habría aplastado a cualquiera debajo. Ambos cayeron sentados en el polvo, respirando entrecortado. La mujer yacía entre ellos, viva, pero dañada de formas que llevarían tiempo entender. «Sahel», murmuró Elba, ya moviéndose hacia su primo atrapado. «Aguanta. Vamos por ti». «No». Cohen le sujetó el brazo sintiendo la fuerza contenida, el pánico a punto de romper. «Si lo hacemos mal, lo matamos. Necesitamos los suministros de mi mochila. Tenemos que pensar. No tenemos tiempo para pensar. Tenemos justo el tiempo necesario para hacerlo bien. Ni más,
ni menos. Se incorporó y la levantó con él. Se sorprendió cuando ella se dejó llevar. Él está estable por ahora, consciente. Habla, pero esa lesión en las piernas. Si nos apresuramos, causamos hemorragias que no podremos detener. Sabes que tengo razón. Ella lo sabía. Él lo vio en su rostro, en la forma en que apretaba la mandíbula, dividida entre el instinto y la razón. Finalmente, asintió una vez, con rabia contenida. Busca tus cosas, rápido. Trabajaron en la oscuridad creciente, y a Cohen le sorprendió lo fácil que se movían uno alrededor del otro. Cómo ella anticipaba lo que él necesitaba antes de que lo pidiera. Cómo él entendía dónde debía posicionarse ella para tener mejor ángulo. Era como una danza que hubieran ensayado durante años, en lugar de improvisarla en minutos. Cuando finalmente liberaron a Sahel, las piernas estaban tan dañadas que Cohen supo que la recuperación sería larga y nada segura. Pero estaba vivo, y eso ya era algo. Elba cargó a su primo con una ternura que desmentía su reputación feroz. Cohen sostuvo a Kayla, avanzando lentamente por el cañón hacia un campamento tribal que ni siquiera sabía que estaba tan cerca. Mientras caminaban, sintió ojos en la oscuridad, otros miembros del pueblo, mirando, juzgando, midiendo a ese forastero que se movía entre ellos. «Querrán que te vayas», dijo Elba en voz baja. «Cuando todos estén a salvo, exigirán que te mande lejos». «¿Y lo harás?», no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía un peso nuevo, un reconocimiento que cambió la textura del aire entre ellos. «Ya no lo sé. Salvaste a mi familia esta noche. Eso. Crea una deuda. No lo hice por eso». «Lo sé», murmuró ella, reajustando el peso de Sahel sobre sus hombros. Y eso es lo que lo complica todo. Llegaron al campamento. Una mezcla de estructuras tradicionales y construcciones más permanentes, escondidas en un repliegue protegido del cañón. Gente salió de las sombras, rostros de preocupación que se volvieron sorpresa al ver a Cohen. Un hombre mayor dio un paso al frente, con el rostro tallado por los años y la autoridad. «¿Elba? ¿Qué es esto?» «Es el hombre que ayudó a salvar a Sahel y a Kayla», dijo ella. «Es...» Vaciló. Y Cohen se dio cuenta. Nunca le había preguntado su nombre. Es alguien cuya madre fue salvada por Kayla hace muchos años. Los ojos del anciano pasaron de Elba a Cohen, luego de vuelta. «Aquí no permitimos forasteros». «Ya está aquí», respondió ella, con un filo en la voz que Cohen reconoció como defensivo. «Y Kayla necesita atención médica que él sabe dar. Podemos hablar de reglas después de hablar de sobrevivir». Cohen observó el duelo silencioso entre Elba y el anciano. Vio cómo los demás se movían incómodos, atrapados entre el agradecimiento y la desconfianza, y entendió, de pronto, que su presencia allí no solo rompía las reglas personales de Elba sobre hombres y fuerza. Estaba rompiendo algo mucho más grande. El límite que ella misma había reforzado durante años entre su pueblo y un mundo exterior que siempre intentó destruirlos. «Una noche», dijo finalmente el anciano, «atiendes a los heridos, luego te vas antes del amanecer. Y no hablas de este lugar con nadie. Aceptado», dijo Cohen, antes de que Elba pudiera complicar las cosas. Pero mientras llevaban a los heridos dentro de una estructura iluminada por fuego bajo, mientras trabajaban juntos durante la noche, limpiando heridas, entablillando huesos, mezclando medicina de sus mochilas con las hierbas que ella le daba, Cohen supo que una noche no sería suficiente, ni de cerca. No para entender a esa mujer cuyas manos podían romper o curar con la misma destreza. No para explicar por qué su cercanía le dejaba el pecho apretado y demasiado expuesto al mismo tiempo. Y mucho menos para prepararse para lo que la mañana exigiría de ambos. El amanecer rompió frío e implacable sobre el borde del cañón.
Cohen no había dormido. Había pasado la noche monitoreando la respiración de Sahel, revisando las pupilas de Kayla cada hora, ajustando vendas, mezclando nuevas infusiones con las hierbas que Elba le traía. Ella tampoco había dormido. Él la vio moverse entre su gente, con el rostro cuidadosamente sereno, pero con manos suaves, contradictorias a todo lo que los demás creían de ella. Cuando la luz pálida se filtró por la entrada, se oyeron voces afuera, voces molestas. «Se va ahora, antes de que el sol se alce del todo», dijo el anciano. Era el mismo de anoche, y su autoridad pesaba. Kayla sigue inconsciente. Sahel tiene fiebre. La voz de Elba estaba controlada, pero al límite. Necesitan cuidados constantes. Entonces dáselos tú. Has aprendido observando. Aprendí medicina de campaña. No es lo mismo que saber sanar. Puedo entablillar huesos. No puedo predecir infecciones. Ni sé si la herida en la cabeza de Kayla... Suficiente. La voz del anciano la cortó. Ese hombre ha visto nuestro campamento, nuestro número, nuestras debilidades. Cada minuto que permanece aquí es un riesgo que no podemos permitirnos. Cohen salió hacia la entrada en silencio. Los miembros reunidos del pueblo, quizá 20 en total, formaban un semicírculo abierto. Elba los enfrentaba sola, espalda recta, hombros firmes. Cuando lo vio aparecer, algo cruzó por su rostro. ¿Alivio? ¿Frustración? Él no lo supo. «Me iré», dijo con claridad. «Di mi palabra. Una noche de ayuda médica. Luego me marcho antes del amanecer. Cumplo lo que prometo». El anciano asintió con seriedad. «Reúne tus cosas». Pero Elba comenzó a hablar. «No». Cohen la miró. Vio el conflicto en sus ojos. «Tiene razón. Ya he visto demasiado. He permanecido demasiado. Tú puedes encargarte del resto. Kayla necesita permanecer inmóvil, cabeza elevada. Revisa sus ojos cada pocas horas. Sahel necesita que le cambien los vendajes 2 veces al día. La mezcla que te mostré, aplícala fresca cada vez. Si sube la fiebre, usa el té de corteza de sauce. No muy fuerte o le irritará el estómago. Le daba instrucciones. Pero lo que realmente hacía era ofrecerle una salida. Una salida del dilema imposible que ella estaba a punto de enfrentar. Podía ver cómo ella lo entendía, cómo el agradecimiento y la rabia se peleaban en sus facciones. «Te acompañaré hasta el borde del cañón», dijo el Baruch con rigidez. Recogieron sus cosas en un silencio tenso. El pueblo los observaba, atentos a cada movimiento. Cuando Elba levantó sin esfuerzo las pesadas alforjas médicas de Cohen, una anciana soltó un leve sonido de aprobación. Cohen notó cómo ella apretaba la mandíbula al oírlo. Incluso allí, entre los suyos, sentía la necesidad de probar su fuerza. Caminaron sin hablar hasta que el campamento desapareció tras los recodos del cañón. Finalmente, a solas, excepto por los ecos de sus pasos, Elba se detuvo. «No tenías que hacer eso». «¿Hacer qué?» «Facilitarme las cosas. Permitirme elegir el deber por encima de...» Se interrumpió. Incapaz, o tal vez no dispuesta, a terminar la frase. «¿Por encima de qué?», preguntó él en voz baja. Ella se giró hacia él, y la luz de la mañana reveló el cansancio en su rostro, la tensión de sostenerse entera tras una noche de miedo por su familia. «Por encima de querer que te quedes». La confesión quedó suspendida entre ambos, cruda, honesta, dolorosa. Cohen sintió que algo se le partía dentro del pecho. La distancia cuidadosa que había mantenido se deshacía como arcilla reseca. «No quiero irme», dijo. Y la verdad lo sorprendió por su intensidad. «Pero esos niños en el asentamiento te necesitan más que nosotros». «Lo sé», murmuró ella, mirando hacia el borde donde esperaba su caballo. «Es solo que, anoche, al trabajar contigo, sentí que...» Buscaba palabras. «Sentí que no estaba sola.
que por fin alguien entendía cuánto cuesta ser fuerte todo el tiempo. Cohen se acercó, lo bastante como para ver las finas líneas del cansancio en sus ojos, lo bastante para oler la salvia, el humo, y algo más, algo que era solo de ella. No estás sola. Nunca lo has estado. Tengo a mi gente, a mi familia, pero ellos me ven como un muro, una barrera, un arma. Su voz se volvió casi un susurro. Tú me viste como una persona. Su mano se alzó casi sin pensar, flotando cerca de su rostro, sin tocarla, pero casi. Eres una persona, una extraordinaria, fuerte, lo bastante para ser suave cuando importa, feroz, lo suficiente para proteger lo que amas, y sabia, para saber la diferencia. Ella lo miró a los ojos, y él vio algo vulnerable allí, algo que probablemente nunca antes había mostrado a nadie. Mi abuela solía decir que la verdadera fuerza es saber cuándo abrir la mano y cuándo cerrarla en un puño. Tenía razón, dijo ella, apenas respirando. He estado cerrando el puño tanto tiempo que olvidé cómo abrirlo. Tomó aire con dificultad. Hasta anoche, hasta que te vi con Sahel, y entendí que la ternura no es debilidad. Elba, ve. Dio un paso atrás, y él vio, en tiempo real, cómo las murallas volvían a levantarse en su rostro. Ve y salva a esos niños. Eso es lo que importa. Pero Cohen no se movió. Seguía ahí, atrapado en la gravedad de su presencia, en esa elección imposible entre dos formas de deber. El deber hacia desconocidos que lo necesitaban, y el deber hacia esta mujer, que acababa de mostrarle un fragmento de su alma. Si me voy ahora, no llegaré a tiempo, dijo lentamente, pensando en voz alta. Perdí una noche. El camino directo por aquí iban a ahorrarme 2 días. Rodear ahora significa al menos 4 días más de viaje, murmuró Elba, entendiendo. Lo que quiero decir es que esos niños podrían no sobrevivir. Por la fiebre que describiste, los síntomas que tienen, les quedarán 5 o 6 días, como mucho, ¿verdad? Él no respondió. No fue necesario. Ella miró hacia el paso del cañón, la ruta que había vigilado durante meses, la tierra sagrada que había jurado proteger. Luego lo miró a él, y él vio, con claridad, cómo tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Entonces voy contigo. ¿Qué? Por el cañón. Te guiaré por la ruta más rápida, por senderos que solo los de mi pueblo conocen. Podemos ahorrar un día completo. Su voz ganaba fuerza a cada palabra. Pero iré contigo, veré a dónde vas, veré a esos niños enfermos con mis propios ojos. Y me aseguraré de que cumplas tu palabra. No hablarás de este lugar con nadie. Tu gente no lo permitirá. Mi gente no me controla. El fuego en sus ojos ardía. No soy una posesión, no soy algo al que ellos puedan dictar condiciones. Y por primera vez, Cohen comprendió que lo que ella estaba ofreciéndole no era solo un camino, era su confianza, su palabra, y quizás su futuro. Si yo decido acompañar a un forastero para asegurarme de que cumpla su palabra, esa decisión es mía, dijo Elba Rook, firme. Cohen la observó en silencio, buscaba alguna intención oculta, pero solo encontró determinación feroz, y algo más, tal vez esperanza, tal vez curiosidad, o tal vez el mismo tirón invisible que él sentía hacia ella. Será peligroso, advirtió él. No solo el camino. En el asentamiento, puede que no te reciban bien. No estoy pidiendo que me reciban. Estoy preguntando si confías en mí, lo suficiente como para dejarme ir contigo. La pregunta no tenía nada que ver con rutas ni provisiones. Iba más profundo. Le preguntaba si él la veía como amenaza, o como aliada, como el muro que su pueblo necesitaba, o como la mujer que le había mostrado ser. Confío en ti,
dijo Coaen, y lo dijo con el alma. Elba asintió una sola vez, firme. Entonces partimos dentro de 1 hora. Debo avisar al anciano, reunir suministros, y asegurarme de que alguien más sepa cómo cuidar a Sahel y a Kayla. Cuando se giró para volver al campamento, Cohen le sostuvo la muñeca, suave. Ella se detuvo, miró su mano, luego lo miró a los ojos. Gracias, dijo él simplemente. No me des las gracias todavía, respondió ella, y en su voz había una sonrisa apenas nacida, incierta y absolutamente demoledora. Aún no has visto qué tan rápido te hago viajar. Y en ese instante, Cohen comprendió, con una claridad que le heló el pecho, que este viaje pondría a prueba mucho más que su resistencia física. Pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la fuerza, la confianza, y lo que significa permitirle a alguien cruzar los muros que uno ha levantado para sobrevivir. La discusión con el anciano fue breve y brutal. Elba estaba de pie en el centro del campamento, con sus pocas pertenencias ya empacadas, enfrentando al hombre que la había criado desde que Kayla asumió su papel de guía. Su rostro, curtido por los años, estaba tenso por la rabia, y por algo que se parecía peligrosamente al miedo. ¿Abandonarías tu deber por un extraño? Honraría la memoria de mi abuela, asegurando que la medicina llegue a los niños que la necesitan, tal como ella habría hecho. La voz de Elba no tembló. Y protegeré nuestro paradero asegurándome de que este hombre cumpla su palabra. Proteges nuestro paradero alejando a los forasteros, no viajando con ellos. Él ya sabe dónde estamos. Lo único que puedo controlar ahora es lo que haga con ese conocimiento. Ajustó la mochila sobre su hombro. Regresaré en 6 días, quizás 7. Sahel y Kayla estarán estables para entonces. ¿Y si no regresas? La pregunta flotó en el aire, pesada. Elba sostuvo la mirada del anciano sin pestañear. Entonces sabrás que morí, manteniendo a salvo a los nuestros. ¿No fue para eso que me criaste? Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. Antes de que la culpa pudiera aferrarse demasiado fuerte. Cohen la esperaba fuera del perímetro del campamento, junto a ambos caballos. Su expresión era neutra, pero sus ojos, como siempre, veían demasiado. ¿Fue duro? Sobreviviré, respondió ella. Cabalgaron en silencio por el cañón. Elba guiaba por una senda tan angosta que requería avanzar en fila. En ciertos tramos, Cohen tuvo que girarse de lado en la silla para no rozar las paredes. La roca se elevaba a ambos lados como costillas de algún gigante antiguo, envolviéndolos en sombra perpetua. Ella avanzaba con absoluta seguridad, sin dudar en los cruces ni las bifurcaciones donde él se habría perdido en minutos. Tras 2 horas, el cañón se abrió en un valle que Cohen jamás había imaginado. Un tramo oculto de pradera, alimentado por un manantial subterráneo. Verde. Vivo. Un milagro en medio del desierto. Abrevaremos aquí a los caballos, dijo Elba, desmontando con esa fluidez que le era natural. Luego seguimos al noreste, por el paso entre las crestas. Ese es el camino que nos ahorra un día. Cohen se deslizó de la silla. Las piernas le dolían por la tensión del trayecto. Observó cómo Elba conducía a los caballos hacia el manantial. Notó cómo inspeccionaba las patas y los cascos de cada animal con cuidado antes de dejarlos beber. Todo lo que ella hacía llevaba esa misma marca. Fuerza templada por atención. Poder suavizado por conocimiento. Y en cada gesto suyo, él descubría algo que ya no podía ignorar. No había camino más corto hacia el corazón de alguien que compartir el peso del deber, sin exigir nada a cambio. «Estás mirando», dijo el Barruk, sin siquiera voltearse. «Observando». ¿Hay diferencia? Entonces sí se giró. Ceja alzada. Usualmente no. Contigo. Tal vez. Cohen se acercó, se agachó junto al manantial y se echó agua en el rostro. El frío le despertó la piel de golpe.
Estoy intentando entender cómo alguien tan fuerte terminó tan sola. El rostro de Elba se cerró de inmediato. No estoy sola. Tengo a mi pueblo. Tienes a quienes proteges. No es lo mismo que tener a quienes te conocen. Él se incorporó, el agua goteando de su mandíbula. Anoche dijiste que yo te vi como persona. Eso significa que la mayoría no lo hace, incluyendo los tuyos. Ellos ven lo que necesitan ver. ¿Y lo que tú necesitas? Preguntó él. La pregunta la tomó por sorpresa. Ella lo miró fijo. Algo se agitaba detrás de sus ojos. Lo que yo necesito, no importa. Mi pueblo necesita una defensora. Eso es lo que soy. Eso es lo que haces, corrigió Coaen con suavidad. No es lo que eres. Tú no sabes lo que soy. Entonces dímelo. Coaen dio un paso más cerca, atraído por el mismo impulso que lo había arrastrado desde el primer momento en que la vio. Nos quedan 2 días de camino. Tiempo suficiente para que me expliques por qué ser fuerte significa estar sola. Las manos de Elba se cerraron en puños a los lados. La respuesta automática, el reflejo de luchar en vez de sentir. Pero entonces, lenta, deliberadamente, las abrió. Coaen lo vio y entendió que ese simple gesto era un acto enorme de valor. Tenía 16 años, comenzó ella en voz baja. Era más pequeña que los chicos de mi edad, más débil. Nunca me lo dejaban olvidar. Así que entrené. Me esforcé hasta que los músculos ardían, hasta que las manos sangraban, hasta poder resistir más que cualquiera de ellos. Me hice fuerte porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Y entonces me convertí en la más fuerte. Y de repente todos querían que usara esa fuerza para ellos, protegerlos, luchar por ellos, ser el muro entre ellos y todo lo que temían. Su voz tenía un rencor antiguo, dolido. Nadie preguntó si estaba cansada, si quería otra cosa. Solo necesitaban que fuera fuerte. Y eso fue lo que me volví. Eso es lo que te volviste para ellos, dijo Coaen con dulzura. Pero, ¿quién eres cuando nadie te mira? Cuando no tienes que ser el muro de nadie. Ella desvió la vista hacia la línea del risco, donde continuaba el sendero. Ya no lo sé, tal vez nunca lo supe. Decirlo le costó. Coaen lo vio en la tensión de sus hombros, en la forma en que se mantenía erguida, como esperando castigo por mostrarse débil. Él quiso decirle que mostrarse vulnerable no era debilidad, que bajar las murallas requería más fuerza que mantenerlas en pie. Pero también sabía que algunas verdades uno debía descubrirlas por sí mismo. Así que solo dijo, tal vez este viaje sea una oportunidad para averiguarlo. Ella